Dicen que en el principio todo era perfecto. El jardín rebosaba de vida. El hombre y la mujer vivían en armonía con su creador, hasta que algo rastrero entró en escena. Pero, ¿y si te dijera que esa criatura, que durante siglos hemos imaginado como una simple serpiente, en realidad no era lo que creemos? ¿Y si el verdadero enemigo del Edén no se arrastraba, sino que caminaba, hablaba y pensaba con una inteligencia fría y calculadora? Lo que estás a punto de escuchar podría sacudir todo lo que pensabas sobre el Génesis. No es teoría conspirativa, ni fantasía. Es lo que el texto hebreo antiguo parece insinuar, pero que muy pocos predican. La historia comienza con una palabra: Nahash. No es simplemente serpiente. Esa palabra tiene capas, como una cebolla bíblica. Literalmente puede significar serpiente, sí, pero también está relacionada con hechicería, adivinación e incluso seres brillantes. En algunas raíces antiguas, Nahash se conecta con algo que resplandece, como un ser de luz. ¿Te suena eso de algún otro lado? Entonces la pregunta es inevitable. ¿Quién o qué fue realmente el Nahash que habló con Eva? ¿Era un animal parlante salido de un cuento? ¿O un ser espiritual disfrazado, camuflado entre la creación? La Biblia no dice que Eva se sorprendiera al escuchar hablar a la serpiente. Raro, ¿no? O tal vez no era la primera vez que hablaba con ella. Esta historia va mucho más allá del típico cuento infantil. Esto no es solo una serpiente enrollada en un árbol. Este es un capítulo de una guerra cósmica, una infiltración dentro del paraíso, una criatura que se presentaba como amiga, pero traía veneno en sus palabras. Y si esto es así, ¿qué más hemos malinterpretado del Génesis? Para entender lo que realmente ocurrió en el Edén, no basta con leer una traducción. Hay que ir al idioma original, el hebreo antiguo. Es como volver al manuscrito, al guión sin censura, porque ahí, entre líneas y raíces, se esconde algo que cambia todo. Cuando abrimos Génesis 3:1, leemos: «Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho». Pero en hebreo dice: «Be-hanahash haya arum mikol, hayat hasadeh». Y aquí ya hay dos bombas escondidas. Primero, la palabra usada para serpiente es Nahash. Pero como te dije antes, Nahash no es simplemente una serpiente común y silvestre. Tiene una carga semántica más pesada. En otras partes del Antiguo Testamento, Nahash puede tener connotaciones de adivinación o incluso de seres resplandecientes con conocimiento prohibido. No es un simple animal, es algo más. Segundo, el adjetivo que se usa para describir al Nahash es Arum, traducido como astuto o sagaz. Pero escucha esto, esa misma palabra, escrita igual, también significa desnudo. Sí, tal como lo lees. Y adivina qué palabra se usa para describir al hombre y la mujer justo en el versículo anterior, Génesis 2:25. Exacto, estaban arumim, desnudos, y no se avergonzaban. ¿Coincidencia? No lo creo. Parece que el texto hebreo está jugando con un paralelismo. Hay una conexión sutil entre el estado de inocencia del ser humano, arumim, y la astucia o desnudez estratégica del Nahash, Arum. En otras palabras, mientras el hombre y la mujer estaban expuestos, vulnerables, pero sin malicia, el Nahash estaba desnudo de escrúpulos, listo para manipular. Pero aún hay más. Este ser habla, razonaba, sabía sobre el árbol del conocimiento, conocía la instrucción divina. Y no solo eso, la retuerce con precisión quirúrgica. ¿Eso lo hace una serpiente literal? Muchos eruditos han sugerido que estamos ante un ser espiritual que se manifestó de forma visible en el Edén, un agente del caos que usó forma física para introducir una semilla de rebelión. Y lo más fuerte es esto: el texto hebreo no dice que fue poseído por el diablo. El texto lo presenta como el actor directo del engaño, como si tuviera voluntad propia,
pero con una sabiduría perversa que sobrepasa la de cualquier criatura. Entonces, la pregunta no es si fue o no una serpiente literal. La verdadera pregunta es, ¿quién estaba detrás del Nahash? ¿Y por qué se presentó como uno más del jardín, pero hablaba como si viniera de otro reino? La mayoría de las traducciones simplemente lo resuelven así: serpiente. Y claro, Nahash, en hebreo, puede significar eso, pero solo si lo tomas de forma superficial. El hebreo, a diferencia del español o del portugués, es un idioma de raíces profundas. Una sola palabra puede tener múltiples capas de significado, dependiendo de su contexto, de su uso y de su raíz. La raíz de Nahash no solo se refiere a un animal que se arrastra, también puede significar practicar adivinación o hechicería, leer señales o presagios, ser brillante o resplandeciente. O sea, ¿qué clase de criatura se describe con términos que implican brillo, conocimiento oculto y arte de engañar? Eso no suena a un simple animal de zoológico, suena más a un ser celestial degenerado. De hecho, algunos estudiosos han comparado Nahash con antiguos relatos del cercano Oriente, donde ciertos seres, conocidos como resplandecientes o portadores de conocimiento, se rebelaban contra los dioses trayendo sabiduría prohibida a los humanos. Y si esto no fuera suficiente, hay otra bomba. En Isaías 14 y Ezequiel 28 se habla de una figura caída, arrogante, que quiso ser como Dios, que estaba en el Edén, que era un querubín protector y que fue lanzado por su orgullo. Casualidad que también se le relacione con serpientes voladoras, dragones o incluso con la palabra brillante como el lucero de la mañana. En hebreo, ese lucero es Heilel ben Shahar, mal traducido como Lucifer en la Vulgata latina, pero su sentido es el mismo, algo brillante que cayó. Entonces, ¿qué tal si el Nahash del Edén no era un animal cualquiera, sino un ser espiritual disfrazado de criatura del campo, usando esa forma como máscara para engañar? La Biblia dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. Y si en el Edén se disfrazó de serpiente, no como un animal, sino como símbolo de sabiduría oculta, seductora y mortal? Es más, Apocalipsis 12:9 lo deja clarísimo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Ves cómo todo se conecta? El Nahash no era solo una serpiente, era la fachada de una rebelión espiritual, una forma camuflada para introducir una infección en el corazón de la creación. Y eso nos lleva a una pregunta que quema. ¿Por qué Dios permitió que ese ser tuviera acceso al Edén? ¿Y por qué no lo detuvo antes del engaño? Mira, cuando lees Génesis por primera vez, parece una historia sencilla. Una serpiente, una mujer, una fruta prohibida y un desastre que aún resuena en nuestros días. Pero al mirar con lupa, con el lente del hebreo y de la revelación progresiva de la Biblia, todo toma un giro siniestro y profundo. Ese tal Nahash no se comporta como un animal cualquiera. Habla, argumenta, miente con estrategia y, lo más perturbador, conoce a Dios. Sabe exactamente lo que Él dijo y aún así tuerce sus palabras para sembrar duda en el corazón humano. ¿Y sabes qué? Eso no es algo que hace una culebra de campo. Eso es algo que hace un ser espiritual con experiencia y con un objetivo claro: sabotear el diseño divino desde adentro. Vamos a decirlo sin rodeos. El Nahash del Edén fue muy probablemente una manifestación de Satanás, no en forma de un animal literal, sino en una apariencia camuflada como parte del entorno, como un espía en una misión. Algunos textos del judaísmo antiguo incluso sugerían que era un ángel caído que se rebeló antes del tiempo de los hombres, y que su castigo empezó, no cuando habló, sino cuando convenció. Pero aquí viene lo impactante. Eva no se sorprende cuando la serpiente le habla. ¿Lo notaste?
El texto no dice, y Eva se asustó, o Eva huyó al ver que un animal le hablaba. Ella conversa como si fuera algo normal. Entonces, dos opciones. Los animales hablaban antes del pecado, lo cual no está sostenido por ningún otro pasaje bíblico. Eva ya conocía a este ser y confiaba en él. ¿Y si ese Nahash no se arrastraba como una víbora, sino que era un ser glorioso, seductor, con apariencia de sabiduría, que había ganado la confianza de los humanos antes de revelarse como enemigo? Piénsalo así. Un enemigo que llega gritando y pateando la puerta es fácil de detectar, pero uno que entra susurrando, ese puede hacer mucho más daño. Y ese fue el método del Nahash. Entró sin romper nada. No necesitó fuerza, solo palabras envenenadas envueltas en verdad. Y ese patrón, la mentira vestida de verdad, sigue hasta hoy. Ahora bien, si no era una serpiente literal, sino un ser espiritual disfrazado, ¿qué pasó con él después? ¿Y qué significa entonces la maldición que lo hace arrastrarse? La Biblia no es una colección de cuentos desconectados, es una red divina tejida con precisión quirúrgica. Lo que aparece en Génesis como un simple episodio con una serpiente, se expande como una sombra a través de toda la Escritura. Y esa sombra tiene un nombre, la serpiente antigua. En Génesis 3 se nos presenta al Nahash como el iniciador de la caída. Pero la cosa no termina ahí. Cuando saltamos a otros libros, vemos que los autores bíblicos no se olvidaron de este personaje. Al contrario, lo expandieron, lo redefinieron, le pusieron rostro espiritual. Mira esto. En Isaías 27:1 se profetiza que el Señor destruirá a la serpiente veloz y la serpiente tortuosa, identificada como Leviatán. En Ezequiel 28 se habla de un ser que estaba en Edén, un querubín ungido, lleno de sabiduría y belleza, que fue expulsado por su orgullo y corrupción. En Apocalipsis 12:9 se le llama directamente la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Y en 2 de Corintios 11:3, Pablo advierte a la iglesia: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿Ves la línea directa? La serpiente del Génesis no desapareció. No fue un personaje secundario. Fue el principio del conflicto entre el reino de Dios y la rebelión espiritual que aún sigue vigente. Pero atención, los textos no dicen que era solo un animal usado por el diablo. Le atribuyen acción, inteligencia, propósito. Lo reconocen como autor directo del engaño, el mismo que aparecerá en los últimos tiempos como dragón. Entonces el Génesis no nos muestra un simple incidente zoológico, nos muestra el inicio de una guerra cósmica entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Génesis 3:15. Y esa palabra, descendencia, ¿te suena? Porque la Biblia no usa descendencia para hablar de animales, sino de linaje espiritual y humano. Esto significa que el Nahash fue más que un reptil astuto. Fue el prototipo de la rebelión espiritual personificada. Y eso nos lleva a una escena clave que la mayoría pasa por alto. La maldición del Nahash. ¿Por qué Dios le dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás? ¿Tenía patas antes? ¿Era una criatura que caminaba erguida? Génesis 3:14 dice algo que muchos leen sin pestañear, pero que, si lo piensas bien, es absolutamente explosivo. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Alto ahí. ¿Qué acabamos de leer? Si Dios maldice a la serpiente diciéndole, andarás sobre tu pecho, es porque antes no lo hacía. ¿Lo captas? Eso implica que el Nahash tenía algún tipo de extremidades, patas o forma erguida, y que la maldición lo degradó, lo rebajó,
lo arrastró al polvo. Literalmente. Eso cambia todo. No estamos hablando de una víbora desde el inicio. Estamos hablando de un ser que se movía con dignidad, con cierta forma imponente, que después fue humillado por Dios delante de toda la creación. Y no solo eso, la frase «polvo comerás» no es una simple metáfora. En el Antiguo Testamento, polvo es símbolo de muerte, humillación, derrota. Dios le está diciendo, te arrastrarás por el campo de batalla espiritual como un símbolo eterno de ruina. Te tragarás la maldición que sembraste. Serás la sombra del Edén, recordando a todos lo que pasa cuando alguien se rebela contra el Altísimo. Entonces, ¿qué era el Nahash antes de la caída? Algunos estudiosos antiguos, incluyendo rabinos y teólogos de los primeros siglos, especularon que era un ser que se asemejaba a un dragón. Otros decían que era una criatura de aspecto glorioso que caminaba como el hombre, que incluso tenía cierta autoridad o posición sobre los animales del campo, hasta que su soberbia y engaño lo condenaron a reptar. Y aquí hay una bomba teológica. La maldición del Nahash fue física, pero también espiritual. Fue un castigo visible en el mundo natural, pero que apuntaba a una realidad invisible más profunda, una rebelión celestial que quedó simbolizada para siempre en una criatura degradada. Por eso, cada vez que ves una serpiente, no estás solo viendo un animal, estás viendo el eco viviente de una traición antigua. Y ahora, después de ese descenso humillante, viene la parte más extraña. ¿Cómo es que la serpiente era más astuta que todos los animales? ¿Qué implica eso? ¿Qué clase de inteligencia tenía? Génesis 3:1 abre con una frase que debería hacernos frenar en seco. Y la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. ¿Más astuta? ¿Astucia animal? No estamos hablando de astucia animal. Estamos hablando de astucia intelectual, táctica, espiritual. Una mente brillante, pero torcida. Un estratega del caos. El término hebreo que se usa para astuto es arum. Esta palabra, como vimos antes, puede tener dos caras. En algunos contextos describe sabiduría y discernimiento, pero en otros significa maña, manipulación, sutileza peligrosa. Y eso es exactamente lo que hace el Nahash. No viene con violencia, no impone, no obliga, solo hace una pregunta, una simple pregunta. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ahí está la trampa. No niega la palabra de Dios directamente. La distorsiona apenas un poco, para sembrar duda. Un truco viejo, pero efectivo, porque cuando Eva responde, ya está cayendo en el juego. La serpiente crea una tensión en su mente, un conflicto, planta la idea de que Dios está ocultando algo bueno, y luego remata con una frase que, si la Biblia fuera una serie de suspenso, vendría con música dramática. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. ¡Bum! Ahí tienes el corazón del engaño original. No le ofreció placer, no le ofreció poder mundano, le ofreció ser como Dios. Y eso es exactamente lo que Isaías 14 atribuye a la caída de Lucifer. Subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Seré semejante al Altísimo. El Nahash no solo engañó a Eva, replicó su propia caída, repitió su rebelión, ahora a través de un nuevo canal, la humanidad. Y aquí hay algo que nadie predica. Eva no pecó por debilidad, sino por deseo de elevación. Fue tentada a subir, a abrir los ojos, a trascender su estado. Y ese es el patrón del pecado hasta hoy. No nos tienta lo feo, nos tienta la versión torcida de lo glorioso. El Nahash conocía la naturaleza humana. Sabía que el mejor veneno es el que se mezcla con una pizca de verdad. Pero ahora la pregunta es,
¿Cómo se conecta este personaje con el Satán del resto de la Biblia? Durante siglos se ha predicado que la serpiente del Edén fue Satanás. Pero, curiosamente, el texto de Génesis nunca lo dice explícitamente. No lo llama diablo ni Satán, solo dice la serpiente. Entonces, ¿de dónde sale esa asociación? Sale de la progresiva revelación bíblica, donde las piezas de este rompecabezas espiritual empiezan a encajar. Y cuando se arma el cuadro completo, lo que antes parecía una criatura del campo, ahora tiene el rostro del enemigo supremo. Mira esto. En Apocalipsis 12:9, Juan escribe con claridad brutal: «Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero». ¡Boom! Aquí está. Esa serpiente del Génesis, llamada Antigua, es identificada directamente como el Satán. No un símbolo, no una analogía, no un intermediario. Es él, el adversario. ¿Y por qué no se reveló con ese nombre desde el principio? Porque la Biblia no nos da toda la información en un solo capítulo. Nos la revela en capas. Y lo que en Génesis es una figura sombría, en el Nuevo Testamento ya tiene nombre, historia y destino. Pero el vínculo va más allá de una etiqueta. La misma astucia que usó con Eva, la misma estrategia de distorsionar la verdad, la misma ambición de ser como Dios. Todo eso lo vemos reflejado en los otros textos que describen a Satanás. Isaías 14, un ser que quiso subir y sentarse junto al Altísimo. Ezequiel 28, un querubín perfecto, lleno de sabiduría, que fue corrompido por su hermosura. Mateo 4, tentando a Jesús con poder, con alimento, con gloria, igual que tentó a Eva con «seréis como Dios». Y por si fuera poco, en 2 de Corintios 11:14, Pablo lanza esta advertencia escalofriante: «Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz». ¿Te suena? Claro. Es lo mismo que hizo en el Edén. No se presentó como enemigo, sino como consejero, como alguien que supuestamente sabía más. Y aquí está lo más siniestro. Cuando Eva pecó, no lo hizo por maldad, sino por querer más, por querer lo que Dios le estaba ocultando. Y Satanás sigue operando igual hoy. No nos empuja al pecado con fuego y tridentes. Nos tienta con conocimiento, autonomía, redefinir el bien y el mal a nuestra manera. El Nahash no era solo una criatura del Edén. Era la primera aparición del gran adversario, el acusador, el retorcedor de la verdad, el que susurra con dulzura para arrastrar al abismo. Pero tranquilo, no termina ahí, porque aunque la historia comenzó con una serpiente que nos hizo caer, también hay una promesa, y esa promesa está escrita en Génesis 3:15. «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón». Una herida en el talón, pero una muerte en la cabeza. Ahora que el velo se ha levantado, la pregunta se impone con fuerza. ¿Quién era en realidad el Nahash? ¿Una serpiente sobrenatural? ¿Una criatura parlante? ¿O algo muchísimo más profundo y aterrador? Volvamos por un momento a Ezequiel 28, un capítulo que parece hablar de un rey humano, hasta que de pronto el texto se abre como un portal espiritual y describe a alguien que no puede ser meramente terrenal. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¡Boom! ¿Quién estaba en el Edén con vestidura gloriosa y asignación divina? ¿Un reptil? No, era un querubín, un ser celestial, uno que fue creado perfecto, pero cayó por orgullo, ambición y corrupción interna. Este no es un texto simbólico cualquiera, no es poesía mitológica,
Es una radiografía espiritual de un ser que fue parte del círculo íntimo de Dios y que decidió volverse contra él. Y si ese querubín estuvo en Edén y cayó allí, entonces no es descabellado pensar que el Najash era la manifestación degradada de ese ser, un ángel caído, un exguardia del trono, un ser que conocía la gloria, pero eligió el abismo, y ahora mira el castigo. Yo, pues, te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿Te das cuenta? Ese ser brillante fue arrojado a lo bajo, a la tierra, al polvo, a arrastrarse. ¿Te suena? Ese descenso es el eco del castigo en Génesis 3. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás. No fue solo una maldición física, fue una expulsión espiritual, una degradación total, de protector celestial a reptil maldito. Y entonces la historia cobra una nueva dimensión. El Najash no fue un simple tentador, fue un traidor celestial, uno que no solo arruinó su destino, sino que quiso arrastrar consigo al ser humano, imagen de Dios, a su misma caída. Y lo hizo con una frase, con una mentira, con un disfraz. Ahora, una última pregunta. ¿Es ese querubín el mismo que aparece como el dragón en Apocalipsis? ¿Es el Satán que acusó a Job, que tentó a Cristo, que busca hoy a quien devorar? Todo apunta a que sí. Y eso nos deja ante la profecía final, escrita desde el mismo Edén. Una promesa silenciosa, en medio del desastre. Durante siglos, nos contaron la historia del Edén como si fuera un episodio casi infantil. Una serpiente, una fruta, una mujer engañada, un hombre débil, y luego castigo. Pero ahora que desenmascaramos al Najash, todo cambia. Ya no estamos ante una historia sobre desobedecer una regla. Estamos ante la infiltración de un querubín caído, un ser espiritual con autoridad, con belleza, con inteligencia superior, que transformó el jardín de la vida en un campo de batalla invisible. Y eso redefine completamente el pecado original. Ya no es solo que Eva comió algo prohibido. Fue que el enemigo de Dios usó la creación como plataforma para reiniciar su rebelión. En vez de atacar el cielo, atacó a la imagen de Dios en la tierra. Y eso fue lo que hizo que todo se derrumbara. Porque el pecado original no fue solo un acto físico, fue una traición interna. Fue creer que Dios estaba ocultando algo. Fue suplantar la confianza por sospecha. Fue cambiar la verdad por una versión mejorada, fabricada por el primer enemigo. Y aquí viene la parte que quema. No fue solo Eva la que fue engañada. Todos nosotros hemos sido seducidos, generación tras generación, por esa misma voz. La voz que dice, tú decides lo que es bueno, tú puedes ser como Dios, Él no quiere que sepas, pero ¿y si ese no era el final? Porque aunque el primer Adán cayó por una mentira, hubo otro que vino y no cayó, el segundo Adán, aquel que también fue tentado por el mismo ser en otro jardín, el desierto, que también escuchó, si eres hijo de Dios, que también recibió una oferta, todo esto te daré si me adoras, pero no cayó. Y por eso, en la cruz, aplastó la cabeza de la serpiente. Como ya se había profetizado, Él te herirá en la cabeza. La historia del Edén no termina con una serpiente triunfante, termina con un Cristo resucitado, con los pies sobre el polvo y la cabeza del engañador bajo su talón. La historia del Edén no es solo una historia del pasado, es un espejo que nos muestra la misma lucha que enfrentamos hoy. ¿A quién le creemos? ¿A la voz que nos creó con propósito o a la que nos susurra que ese propósito no es suficiente? Porque aún hoy, la serpiente no ha dejado de hablar. Lo hace en forma de duda, de orgullo, de voces que dicen, sé tu propio Dios, no necesitas obedecer. Dios te está ocultando algo, pero hay una verdad que permanece. Aunque fuimos engañados, no fuimos abandonados.
y aquel que venció al engañador sigue extendiendo la mano para restaurar lo que se perdió bajo ese árbol del Edén, esta vez desde la cruz. Si esta historia te hizo ver la Biblia con otros ojos, si algo dentro de ti despertó mientras escuchabas esta verdad, suscríbete al canal. Aquí compartimos historias que no se cuentan en los púlpitos, verdades que han sido enterradas por siglos y revelaciones que transforman el alma. No estás aquí por casualidad. Dios te está llamando a conocer su palabra más profundamente, más allá de lo superficial. Activa la campanita y acompáñanos en este viaje donde cada historia revela el corazón de Dios.